Se designó como locura hasta el final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. Lo que se interpretó por convenciones sociales como locura fue la desviación de la norma, del latín vulgar delirare, delira ire, que significa originalmente en agricultura desviado del surco recto. Por culpa de un desequilibrio mental por el cual un hombre o una mujer padecía de delirios enfermizos impropios del funcionamiento normal de la razón, que se identificaban por la realización de actos extraños y destructivos. Bueno, hasta finales del siglo XIX se entendía por locura todo aquel comportamiento que se desviase de las normas sociales establecidas. Sí, lo que ocurre es que la locura actúa como contraste de la salud. El capitalismo tiene una idea de la salud. Y la idea de la salud del capitalismo es la persona que puede vender su fuerza de trabajo libremente y no sufrir, digamos, consecuencias graves, ni en su psique ni en su cuerpo. La locura es un término muerto hace un montón de tiempo. Es decir, ya no definimos, no hablamos de locura. Hace bastante tiempo que la cosa dejó de ser un enfrentamiento entre locura y cordura. Parece ser que como no podemos definir la cordura, tampoco podemos definir la locura. Es una construcción, ¿no? Cultural o sociocultural, por así decirlo, ¿no? Locura. Según el diccionario, significa privación del juicio o del uso de la razón. Sin embargo, esta acepción no siempre ha sido tal. Antiguamente se creía que era una consecuencia de maniobras sobrenaturales o netamente demoníacas. El tipo que está organizado, o sea, donde la negentropía, que se llama, es de las relaciones de producción, ya tiene todo construido sus hábitos, igual que lo tiene un loco, repetitivo, permanentemente. O sea, es un concepto casi, diría, anacrónico el de locura, porque hasta entonces, finales del siglo XIX, todo aquel sujeto que se apartara de las normas sociales imperantes era considerado loco. De hecho, muchos poetas y artistas encuadraban en ese concepto. Lo hemos usado mucho al tema de la locura con el arte, ¿no? La nave de los locos. No hay programa en la tele o que se trate de cultura que se haga la nave de los locos, por ejemplo. Y uno no sabe el génesis de esta palabra. Y es muy interesante porque en la Edad Media alguien escribió esta obra que tenía que ver justamente con buscar. Porque el loco siempre era lo soterrado, era el pariente de lo demoníaco. Como no se podía comprender, era una herejía. Justamente, fíjate vos, herejía viene del que se sale del rebaño, de la grey. Y justamente el loco se sale del rebaño. Y eso los saca de quicio a los normales. Entonces, ¿qué hacían? Los purificaban en la hoguera. La locura era un término que se utilizaba para señalar o definir personas que no podían adaptarse a las normas sociales y a las conductas sociales. Que no encajaban dentro de un determinado esquema o que contemplaban la realidad desde otra óptica o que la veían desde otra óptica. La Bofana dice que el loco es un hombre que se descuelga de la cultura, se descuelga del espacio compartido. Los afectados quedan desplazados de su entorno social. Frecuentemente se manifiesta como una pérdida de control, en la que los sentimientos se muestran desinhibidamente. La conducta se desplaza fuera de lo racional y las consecuencias de los propios actos no se tienen en cuenta. Los actos pueden ser objetivamente absurdos e inútiles. La diferencia entre lo real y lo irreal puede desaparecer, viéndose perturbada la percepción de la realidad. Porque a la vez es un concepto, el concepto difundido culturalmente de locura es un concepto estigmatizante. De hecho, eso ha promovido hasta el día de hoy, cosa que es inentendible, el sostenimiento de grandes estructuras manicomiales que está demostrado a lo largo de
más de 100 años de vigencia de los mismos, que no ha tenido un resultado favorable en la atención específica de la salud mental, sino que se han constituido como conglomerados de encierro que la única o la principal función que cumplen es proteger al mundo externo de un mundo que acontece dentro de los muros de los grandes institutos psiquiátricos, porque entonces de ese modo la sociedad que está detrás de esos muros pareciera ser que nada de eso pudiera acontecerle a sí mismo en su vida psíquica, ¿no? Hoy la tendencia en los neuropsiquiátricos es a externalizar, es decir, no a internar el paciente, ¿sí? Porque despacito y haciendo estas cosas de hablar respecto a la salud mental, vamos de alguna manera terminando con el estigma de la locura. Como vos decías hace un ratito, a mí no me da vergüenza decir el año pasado estuve engripado. En cambio, hay un montón de gente que tiene vergüenza de decir el año pasado tuve una depresión, o el año pasado caí en garras de una adicción y estoy tratando de salir, o el año pasado no estuve muy bien de ánimo. Parece que eso te estigmatiza socialmente hablando, y no debiera ser así porque es una patología como cualquier otra, como una gripe. También uno lo observa desde la práctica, desde la experiencia propia también, ¿no? De cómo se han ido generando los problemas, ¿no? Porque yo no más que patología hablo de problemas. Porque siempre está el enfoque cuando el paciente viene a verte, ya viene con un diagnóstico. Claro. Finalmente, con un rótulo, ¿no? Hoy, por ejemplo, atendí un paciente acá en Agudos que no, yo soy bipolar, pero sacate el rótulo ese, le digo, totalmente negativo el paciente, le digo, pero a mí no me interesa si soy bipolar, si soy tripolar o tripolar. Claro, yo digo, bueno, estuvimos hablando de un montón de cosas, el tipo muy cerrado, ahí estábamos, ¿no? Bueno, y no salía de su negatividad, pero es como que ya tiraba todo por la borda, ¿no? O sea, como que el mundo para él ya no tenía más sentido, ya estaba todo terminado, un tipo joven, era, ¿no? En este caso. Y bueno, eso es lo que más angustia da, ¿no? Pero cómo poder revertir esa situación de esa persona y cómo hacerle entender a esa persona de que las cosas no son tan así como él la cree, ¿no? O como se le han hecho creer. En el Renacimiento, la locura surge como una nueva encarnación del mal. Es en este momento en que aparece la denominada Stultifera Navis, nave de los locos, que determina la existencia errante de los locos. Dicha nave fue utilizada para eliminar del territorio a estos seres molestos que ponían en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, este viaje no solo hacía las veces de barrendero humano, sino que otorgaba al loco la posibilidad de purificación, sumado al hecho de que cada uno es entregado a la suerte de su propio destino, pues cada viaje es, potencialmente, el último. Como no se quería hacer cargo la comunidad de esos desquiciados, de esos que no se comprendía por qué actuaban como actuaban, los cargaban en una nave y se los mandaban a viajar, porque también comprendían que no solamente era una cosa de sin regreso, sino que el agua, así como el fuego, purifican, siempre vinculado al tema de cuestiones morales. Y la alienación mental no es una cuestión moral, ni siquiera es estética, hablando de cultura. La vida es una unidad de contrarios. El principio de la vida es el principio de la contradicción. Es decir, si te vas a lo más burdo, es decir, si nos damos cuenta que estamos de día porque sabemos que hay una noche, y viceversa, es una unidad de contrarios. No podés concebir una sin la otra. Y en salud mental no podés concebir el enfermo mental sin su contexto y su historia. Y cuando vos empezás a ver la historia, si vos ves, por ejemplo, te traen un chico que tiene un brote psicótico, que empieza a pegarle a los otros, a pegarle, sin motivo aparente, pero después te empezás a enterar que ese chico, cuando era chiquito, su padre, que era alcohólico, que le pegaba a su madre, lo ponía en el patio y le pegaba al chico de bebé, y el chico se crió viendo pegarle al padre, a la madre.
¿qué hace? Reproduce el modelo identificatorio a su manera, con su propia característica. Es increíble ver cómo el grupo familiar, en vez de responsabilizarse de la crisis, se culpabiliza de la crisis. Se echan la culpa. No, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Cuando se empiezan a echar la culpa es cuando menos podemos trabajar sobre el grupo. Porque la culpa es frenadora, o sea, la responsabilidad es otra cosa. Porque asumir la responsabilidad implica perder un poco el miedo a esa resistencia al cambio. Tuvimos la posibilidad de conocer un instituto psiquiátrico de cerca, Vidal Aval, en la localidad de Oliva, en la provincia de Córdoba. Involucrarse en esto implica involucrarse con un todo, no con una parte. Sí, me dice, yo vengo derivada por una psicóloga, dice, ¿pero por qué? Le digo, no, dice, la psicóloga ya no me atiende más, dice, ¿y por qué la dejó de atender? No, conmigo ya no tenía más nada para hacer. Chica de más o menos 28, 29 años. Es positivo en la medida que la estructura general de la institución aborde adecuadamente distintas experiencias de lo que es el tratamiento en salud mental.